hemos invitado a Robert Cano, que es viceministro de Educación Básica del Ministerio de Educación, para hablar precisamente ahora el arranque de clases y después tratar de contextualizar también hacia dónde vamos en la educación en Paraguay. Viceministro, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por el espacio de poder difundir. Al contrario. Como siempre le digo también a mis invitados, trato de que no sea una entrevista, así que más bien una charla. Por Entonces, supuesto. ya giro hacia vos, vamos a tener una conversación acerca de la educación en Paraguay. Bueno, ¿qué hacemos el 21? Oficialmente el inicio de clases según el calendario del MEC, pero también el Ministerio de Salud advierte de que va a ser uno de los meses con los índices de epidemia de dengue más elevados. Bueno, ¿cómo hacemos esto o qué va a hacer el Ministerio si esa situación se da? Ojalá que no. Pero en el hipotético caso que se dé, ¿qué se va a hacer, viceministro? De hecho, estamos trabajando muy directamente con la gente de CENEPA, que depende del Ministerio de Salud, en lo que sería para nosotros el ambicioso objetivo de hacer de la escuela o del colegio un espacio seguro. Sí. Lo que vemos ahí, esto está hoy día siendo ejecutado en muchas escuelas y colegios, porque lo que queremos y trabajamos con la gente de CENEPA es una eliminación de los criaderos y coordinadamente con CENEPA ellos posteriormente vienen a hacer la fumigación para la eliminación de los mosquitos. ¿Cuándo lo van a hacer eso? Se está haciendo ahora. Central está prácticamente listo, Central y Asunción, que son los dos, las zonas más complicadas, y estamos ahora haciendo el trabajo en el interior del país también. Se está haciendo ahora. Sí o sí arranca. ¿Y qué se va a hacer en esa jornada de 21? Y bueno, justamente para apoyar al país en esta cruzada contra el dengue, sabrás vos que hace poco salieron en los medios que el 95% de los hogares tienen criaderos. ¿Escuchaste eso? ¿Llegaste a leer? El 95% de los hogares paraguayos tienen un criadero. Sí. Entonces, ese día, viernes 21, va a ser, además de la jornada de reencuentro después de 2 meses y medio con los estudiantes, una jornada pedagógica, donde el estudiante va a recibir ese día primero una sorpresa, primero un regalo. Sí. Van a recibir los kits escolares, que es algo muy importante, después vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Sí. Van a recibir ese regalo, que son sus kits escolares, y también va a ser una jornada pedagógica donde van a recibir instrucciones así precisas de qué ellos pueden hacer para poder mitigar este efecto del dengue. Por ejemplo, cuáles son los posibles puntos de infestación o de criaderos, cuáles son los síntomas que una persona recibe cuando es afectada por el dengue, porque la tarea ese fin de semana, y ahí viene justamente la acción coordinada, vamos a hacer una super minga ese día, ese fin de semana. Los estudiantes van a tener una tarea que es la de ir a sus casas y ese fin de semana, sábado y domingo 22 y 23, hacer una minga de cada uno de los hogares. O sea, como estamos hablando de 1.200.000, 1.500.000 estudiantes, y que cada quien va a sus casas, y coordinar esas mingas implica un impacto muy importante al dengue. ¿Se entiende? Es como prácticamente eliminar de 1 millón de hogares el tema de los criaderos, y eso va a recibir un impacto muy positivo para que en este combate al dengue podamos hacer algo como país. Sí o sí arranca entonces las clases. Arranca 21. Independientemente a lo que Claro, haya no, porque estamos trabajando, pública. Carlos, para que las escuelas sean sitios seguros, y también es muy importante que los padres envíen a sus hijos ese día, porque ese día le vamos a traer los kits escolares para comenzar, y también para que reciban la instrucción, porque esos jóvenes y esos niños van a ser promotores de salud. Ese día van a ser promotores de salud, y ese fin de semana vamos a hacer una minga coordinada, una super minga a nivel nacional, liderada justamente por los estudiantes. Bueno, hablando de la cuestión de educación, yo estoy muy preocupado, yo creo que hay mucha gente que también está muy preocupada de qué es lo que le estamos entregando o qué futuro le estamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes con relación a la formación educativa. Estamos aplazados en todo. Recién hacía referencia sobre la inversión en la educación, que es una cuestión de decisión política. Estamos ahí por encima de Guatemala, Haití. Bolivia tiene casi el 8% en inversión, Cuba tiene 12,5%. Nosotros llegamos a 4%, viceministro. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pretendemos dejarle a nuestros jóvenes, viceministro? Claro, realmente, como bien decías, es una decisión política, llevar a la inversión que hoy día no alcanza el 4% al 7% implica prácticamente duplicar la inversión que estamos destinando a educación, y eso implica también un pacto social, porque ¿de dónde se financia eso? Se financia a través de seguramente el aporte de cada paraguayo o cada paraguaya. Entonces, ese es un tema que va a estar dentro del debate de lo que llamamos transformación educativa, que vamos a hablar también en el transcurso de esta nota. Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora, con el presupuesto que tenemos y en un diagnóstico así casi quirúrgico de cuáles son las causales por las cuales la calidad educativa no responde a nuestras expectativas, es justamente atacar el problema. Y este año estamos... Esperamos una decisión política. ¿Qué hacemos ahora al respecto? Por supuesto, hablemos de eso. Sí. Para comenzar, hay una premisa fundamental. Todos los niños paraguayos son unos genios. Me van a escuchar mucho decir eso. No importa en qué hogar nació, pero no hay ninguna diferencia en cuanto al potencial del niño paraguayo respecto a un niño, por ejemplo, de Finlandia, que tanto se habla, o de Singapur, que son los top en calidad educativa. Los niños paraguayos tienen el mismo potencial.
Lo que tenemos que hacer para mejorar ese indicador educativo que tanto nos afecta es modificar la didáctica en el aula. Ante la genialidad de un niño que tiene un potencial inmenso, lo que tenemos que hacer es que esa interacción con su maestro que se haga de la forma mucho más didáctica pero posible. Convengamos, no quiero que nadie se enoje conmigo, pero también nuestros docentes también tienen un gran problema, incluso hasta de interpretación conceptual, en el sentido, ¿qué podemos esperar de un docente que tampoco tiene la formación académica necesaria para responder justamente a esas necesidades? Bueno, justamente lo que nosotros estamos haciendo llegar en manos de los maestros responde a lo que decíamos, a una reivindicación histórica del Ministerio para con sus maestros. El hecho de que las cosas sean como acabas de decir, no es una responsabilidad de los maestros, es el sistema el que los formó, claro, y los habilitó con un montón de falencias formativas en la didáctica y en el conocimiento de la disciplina. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Y ahora queremos llegar a todo el país. Se han hecho experiencias piloto muy exitosas. Por ejemplo, esta es Mapara, se llama. Es una estrategia que se llevó adelante en el departamento de Cordillera en 4 distritos, Bocayatú, Santa Elena, y Valenzuela y Itacurú de la Cordillera, por varios años. Desde el año 2008 están ahí. Esto se desarrolló con los maestros. ¿Y qué es lo que es esto? Es una guía didáctica para que los maestros enseñen mejor. Son las recomendaciones más útiles de cómo enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, a pensar y a razonar a los niños. Cuando esto se implementa en Cordillera y es sometida a la prueba de rigor, como las evaluaciones nacionales, vemos que los chicos de esos 4 distritos tienen rendimientos pero extraordinariamente superiores al promedio nacional, incluso a colegios de élite de Asunción. ¿Sí? Con su ruralidad, con su pobreza, con la vulnerabilidad, estos niños tienen... Porque son genios. Pero hay reportes oficiales. Por supuesto, hay reportes oficiales de eso, sí, y a nosotros eso nos van a recibir los docentes. ¿Qué? Sí. Matemática es lo fundamental para tratar de razonar y entender muchas cosas. Esto es para el primer ciclo y esto para el primer ciclo. Sí. Esto va a recibir el docente. Todos los docentes, del primero al sexto grado. A nivel país. A nivel país. Sí. Del primero al sexto grado, los docentes van a recibir esto, sí, es a color. Sí, o sea, es un esfuerzo país muy importante que apunta justamente a ese problema. Sí. Cambiar la interacción maestro-estudiante, la didáctica. Y también casi 530.000 estudiantes van a recibir sus cuadernillos. Esto es para el maestro y esto para el estudiante. Es un esfuerzo, no tiene antecedentes en este país, este esfuerzo que acabamos de concretar, porque en este momento estamos distribuyendo esto en cada escuela del país, del primero al sexto grado. Los estudiantes van a tener esto es del estudiante, él puede escribir, él puede rayar, él puede completar, es de él. No es una cuestión que después del año que viene va a tener que heredar al que se viene, no, esto es de él. Y el objetivo de esta administración es justamente, de esta gestión, es ampliar eso. Hoy día esto está llegando desconectado al kit. Aquí llegó, está hace casi una semana en todas las escuelas y colegios, pero queremos que el próximo año este tipo de materiales que son sumamente útiles para el estudiante y para el maestro formen parte del kit escolar. Y este cambio, de manejo de la educación, va a ir acompañado también de la infraestructura, que tenemos un gran déficit y hemos visto precisamente en años anteriores, en el 2019 concretamente, de chicos que denunciaban estudiar bajo árboles de mango porque no había la infraestructura necesaria. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la evaluación final que tienen ahora al arrancar el año? De hecho, hemos hecho el año pasado, porque eso no se improvisa, el año pasado un trabajo muy importante con gobernadores, con intendentes y el mismo ministerio para coordinar las acciones y mejorar la infraestructura. Es cierto, la deuda es grande, es histórica. Estamos hablando de décadas de depreciación de escuelas. Sí, eso es real, existe. Y tal vez existirá en algún lugar todavía eso. Pero a lo que apuntamos ahora, y disculpa que te traiga de vuelta a este tema, es a la calidad. Y voy a sacar referencia, voy a hacer una pequeña breve reseña histórica. Sí, pero viceministro, la calidad no viene acompañada cuando estudia bajo el mango, hace calor, llueve. Te voy a decir algo que te va a desmitificar eso. Sí, a ver. En el año 2006 se hacían unas pruebas nacionales y llamaban la atención los resultados de una escuela en particular en Obligado, Itapúa, donde los estudiantes tenían un rendimiento extraordinario, cercano al 100% todos los estudiantes. Eso era una cuestión que hasta podía ser un error de corrección, y no era así. Cuando la gente del ministerio en aquella época se va a ese lugar, visita una escuela rancho. Baldomero González era el profesor, es un héroe, para mí un héroe inspirador el señor, que tenía una didáctica diferente, por más que habían piso de tierra y techo capií. El maestro hacía el milagro porque la didáctica era diferente. ¿Por qué finalmente nos mide a nosotros? ¿Cuál es el índice que nos mide a nosotros si hacemos bien o mal nuestro trabajo? ¿Le estamos preparando o no a los estudiantes para enfrentar los desafíos? ¿Aprenden los estudiantes? ¿Están preparados para la vida?
no descalifico la importancia de la infraestructura, es muy importante la infraestructura, pero te puedo decir que a pesar de que hayan condiciones modestas, si el maestro recibe de su ministerio lo que necesita para potenciar esa capacidad que tiene el niño, el milagro de los resultados se va a dar. Con relación al tema de la cuestión de docentes, ¿están todos en planilla para ocupar sus aulas, que no se repita en casos anteriores? Usted recuerda, y fue todo un drama el tema de la jubilación. Al final, miles de niños quedaron sin aula, incluso tuvieron que ser plurigrados para tratar de salvar esa situación. ¿Cómo arrancamos este año lectivo? Bastante, mira, como te decía, todo lo que hemos pasado para nosotros representa un aprendizaje muy importante. Estamos trabajando muy intensamente. Lo que quiero aclarar es que esta cuestión educativa es muy dinámica. Si tenés cerca de 80.000 maestros, lastimosamente la semana pasada fallecieron un par de maestros, por ejemplo. Cuestiones vinculadas a la renuncia, a la migración de maestros, al fallecimiento de maestros, estamos hablando producen de 5, eso. 10, 15, pero una cuestión masiva de 400, porque realmente a veces la prensa va a ir hacia ese caso particular, a los 5 o 10. Me pasó a mí. El año pasado hemos cubierto 20.000 puestos allá en el mes de julio, 20.000 puestos, y 50 quedaron desiertos, que decir que ningún maestro estaba interesado en ir a postular por esos puestos. Y la noticia fue 50 maestros no tuvieron. O sea, ¿se entiende? Nosotros estamos trabajando muy intensamente y estamos muy confiados en que a inicios de clases todos los estudiantes van a tener un maestro delante suyo. ¿Por qué los maestros no se quieren ir al interior? Una cuestión de, por una falta de vocación, por una falta de la poca paga, bajo incentivo. Este ministerio es tan complejo. No estamos hablando, a lo mejor le pido a la gente que abstraiga su pensamiento citadino y se vaya de repente a la compañía Cayucangüe de San Juan Nepomuceno en Cazapá. Nadie quiere ir ahí. Si un maestro se va y queda a 50 kilómetros o 40 kilómetros del casco urbano, entonces si el maestro se jubila en ese lugar, el maestro que le reemplaza tiene que vivir en la zona para que le quede, para que le sea conveniente, o desplazarse 50 kilómetros para eso. Entonces esos son los casos excepcionales donde de repente, por más que haya convocatoria, a veces no hay maestros que se postulen para esos casos, por ejemplo. Hay casos de esos y en los cuales los directores departamentales, a quienes admiro mucho por su trabajo, son quienes hacen el trabajo de justamente buscar la solución para esos casos puntuales. Estamos aprendiendo de lo que nos pasó a nosotros y este año, como decía, tenemos la firme comisión y vamos a tener delante de cada estudiante un docente a inicio de clase. Este plan que se está previendo, que con bombo y platillo se está mencionando, tengo nomás el tema bombo y platillo y me voy a 1992-93 con la tan mentada, pronunciada, felicitada reforma educativa que al final fue un fracaso para mí, por lo menos. Me decía vos, no tanto, mitad y mitad. Se llegó a la expansión, pero no a la calidad. ¿Entendió? Ahora se habla de este plan que tiene que ver justamente con la estrategia de transformación educativa del Paraguay 2030. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia de aquel plan de los 90, viceministro? Y a la luz, hace 25 años de esa reforma educativa y creo que los resultados, sí, como decíamos, teníamos luces y sombras. Paraguay tuvo una expansión importante de cobertura, o sea, más gente. En apenas 10 años, 800.000 estudiantes más ingresaban al sistema educativo, que antes no podían ingresar porque no había una suficiente oferta. Y en ese sentido, la reforma tuvo sus logros. Lo decíamos, perdón, cantidad y no calidad. Ahora, pero también el derecho a la educación es de todos. Este año, y hablábamos con el ministro, justamente ayer cuando lo visitábamos en el hospital, se está recuperando el ministro, que este año es el año de la calidad. Estamos apuntando, y este tipo de acciones apuntan justamente a la calidad. Partimos de un diagnóstico realista. No un diagnóstico ilusorio que de repente considera capacidades que no existen. Conocemos las fortalezas y las debilidades del maestro y trabajamos justamente en una inyección así quirúrgica en darle al maestro lo que necesita para mejorar su didáctica. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros Pero ahora. ¿cómo conseguir que esto, que me parece sumamente interesante, apoyo y me encanta, convertimos en una política de Estado, en una política de gobierno, La estrategia es la siguiente. Lo que ves ahí, no sé si las cámaras pueden mostrar lo que son los kits escolares. Los kits, sí. Bueno, ahí hay un montón de insumos, hay cuadernos, depende de si es para nivel iniciado o la educación media. Te digo una cosa, ¿qué va a pasar si el ministerio el próximo año decide quitar la calculadora del kit del primer año de la media? ¿Qué va a pasar? Decime. Contame vos, viceministro. No, vamos a hacer un experimento mental. Vos sos estudiante de educación media. El próximo año no tenés calculadora, ¿qué vas a hacer? Y voy a tener que... Vas a protestar. Sí. Y los gremios van a protestar. Si sacamos 2 cuadernos, vamos a protestar. Lo que está dentro del kit escolar ya es un derecho. El kit únicamente tiene el camino de crecer, no de retroceder, porque ya es un derecho adquirido de la sociedad. El próximo año, si estos cuadernillos forman parte del kit escolar,
Eso va a ser una política de Estado. Los kits escolares, ningún gobierno va a sacar los kits escolares en el futuro. No hay ninguno. Porque el costo político es demasiado alto, y hablo en términos políticos. Pero sin embargo, si nosotros ponemos estos cuadernillos el próximo año en el kit escolar, no hay ningún gobierno que siga que va a sacar esto. Sí, finalmente, me gustaría el tema, presumo que vos manejás bien los números. De cada, a ver, ¿cuál es el promedio de aquellos que hoy arrancan el preescolar y finalmente cuál es el promedio que termina la educación secundaria? 45. Menos del 50%. Así es, ese es el promedio. De hecho, claro, significa que de 10 chicos que hoy comienzan el preescolar, 4,5, 4 terminan. ¿Y el resto? El resto abandonó en el camino. ¿En qué etapa comienza la deserción? El abandono, no quiero usar más deserción, porque la deserción viene de la milicia. ¿Y el desertor qué es? Es un cobarde. El estudiante no es un cobarde. El estudiante es empujado por razones económicas, familiares o distintas índole a abandonar la escuela. El estudiante no es el responsable del estudiante, somos nosotros. Nosotros como sociedad que no generamos las condiciones para retener al sistema. Entonces hablamos de abandono o expulsión. ¿Por qué abandona? Abandonan por distintas razones, principalmente económicas. En la educación media se hizo un estudio muy importante donde el 60% de las razones por las cuales los chicos salen se ven las razones económicas. Te escuchaba yo, teníamos un país que tiene un 26% de pobreza infantil. Sí. Y eso tiene un impacto en múltiples dimensiones. 7% extrema, significa que no tiene para comer y menos para ir a estudiar. Así es, así es. Entonces, ¿Y qué el Estado le puede ofrecer a ese sector? Nosotros estamos... El Estado que tiene que proteger y garantizar el año pasado. Por eso, trabajamos en el diagnóstico preciso. El año pasado descendió en 1.4% los índices de abandono escolar. 1.4%. Eso implica que el año pasado, 2018, 2019, sí, básicamente 2019, tuvimos 26.000 estudiantes más en aula, 26.000 estudiantes más, los pudimos retener. ¿Y cómo se hace eso? Si la pobreza y la necesidad de trabajar es la causa por la cual el estudiante abandona, tenemos que crear ofertas flexibles. Ofertas que le permitan a la joven compatibilizar su realidad socioeconómica con la obligación o la necesidad que tiene de estudiar también. No rigidizar las ofertas. Entonces, hay ofertas en educación permanente, por ejemplo, educación media abierta, por ejemplo. Interesantísimo. El estudiante que tiene que trabajar de mañana o de tarde puede tener un régimen especial donde avanza con sus estudios y hay todo un esquema, toda una dirección general en el Ministerio que se llama Educación Permanente que le permite tener a los estudiantes ofertas diferenciadas para continuar sus estudios. ¿Escuchaste el caso Chiquito? 9 años. Escuché. Líder de una banda. Escuché. Sí. ¿Qué se le puede ofrecer a chicos como él, por ejemplo? Yo sé que no hay una responsabilidad directa de parte del Ministerio de Educación, pero sí una responsabilidad como Estado de proteger su seguridad, su formación y su educación. Porque si no recibe esa contención y también la educación, es un delincuente potencial. De hecho, no quiero decir delincuente porque es un menor de edad. ¿Pero qué le espera? ¿Cuál es el futuro que le da? 38 denuncias tiene. Chiquito es un genio en potencia también. Imagínate igual si eso, claro. Igual que el niño que nace en los hospitales de élite. Tiene el mismo potencial. Lastimosamente el Chiquito nació en condiciones que no le son favorables y utiliza su genialidad para otras cosas. Lastimosamente es así. Yo creo que ahí la tarea del Estado y de las familias tiene que ser coordinada y sincronizada. Entiendo que a veces hasta la madre tiene inconvenientes para poder hacer frente a la situación. El caso de Chiquito, y no solamente de todos los niños que viven en zonas vulnerables, también está en lo que es la agenda de este ministerio. Y le voy a decir algo que hablábamos con el ministro hace poco. Los niños que viven en zonas vulnerables, en los bañados y los asentamientos, necesitan un apoyo adicional de parte del Estado y de su ministerio también. Entonces nosotros pensamos hacer un esfuerzo para poder extender los beneficios, especialmente a esa población vulnerable. Viceministro, un placer como siempre. Gracias por esta charla. ¿Quedó corto el tiempo? Sí, quedó el coste que casi nos fuimos 20 minutos aproximadamente, pero bueno, 25 minutos me dice la productora, pero es un gusto, un placer hablar de algo que realmente, yo te decía al arranque fuera de cámara, nos preocupa porque ¿qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para un futuro cercano, aquí a la vuelta de la esquina? Hablábamos de la reforma educativa hace 25 años, eso parece que fue ayer, y este es el resultado también, en el sentido de los niveles de educación, de abandono y la poca posibilidad que nuestros jóvenes tienen de ingresar a una universidad acá en Paraguay y ni pensar de competir para una universidad fuera del país. Muchas gracias por el espacio. Espero que esto se repita, porque para nosotros es muy importante tener estos espacios de amplia difusión para que la gente sepa en qué andamos
y dar también muestra de la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas apuntando justamente a la mejora de la calidad educativa. Bueno, y un abrazo para el ministro que está internado. 12-8 no va ministro, 12-8 no va, porque creo que tuvo un problemita del sí, corazón. pero se está ahora un relojito. Sí, bueno.